Los personajes de la capacidad de autocrítica. Los personajes con los que tenemos que trabajar para desarrollar la capacidad de autocrítica son fundamentalmente el gobernante, el sabio y el guerrero. Este proceso de autocrítica inicia cuando el gobernante pide al sabio que realice inventarios o evaluaciones para conocer los pasivos y activos psicológicos del reino, para saber lo que hay en él de bueno o malo, de funcional o disfuncional. Sin embargo, para que el sabio pueda cumplir con su tarea, necesita saber que el gobernante posee suficiente grandeza, nobleza y humildad para aceptar la realidad de que existen aspectos negativos, oscuros o inmaduros en el reino. Si un sabio detecta la presencia de un gobernante débil, soberbio, iracundo y cruel, solo le dará la información que aquel quiere escuchar, pues no querrá exponerse a ser encarcelado o decapitado por mostrar las miserias del reino. No deseará arriesgarse a que confundan al mensajero con el responsable de las malas noticias. Cuando hay un gobernante tan primitivo, el sabio suele convertirse en un personaje adulador y convenenciero, en un experto en acariciar los oídos del gobernante, diciéndole solo palabras que suenen como deleitantes notas musicales. Así que cuando el gobernante inmaduro pregunta ¿qué hora es?, su temeroso sabio contesta la que usted quiera, majestad. De ahí la importancia de contar con un gobernante fuerte y sólido. Pero ¿cómo puede adquirir ese aplomo y ese valor? Acertaste, a través de la confiabilidad de su guerrero. Si a su lado tiene el respaldo de un gran guerrero, de un valiente y poderoso gladiador capaz de enfrentarse y derrotar a los dragones y demonios que habitan en el reino, podrá sentirse con el señorío para aceptar la existencia de lo que sea, por más amenazante que parezca. Pero si duda del poder de este combatiente, preferirá voltear la cabeza para no reconocer la existencia de las bestias que moran en sus rincones. Como recordarás, los dones del guerrero son la valentía, la fuerza y la potencia para que nuestro reino obtenga diversos logros. Uno de los más importantes es el desarrollo de la capacidad de autocrítica. Significa que contamos con el arrojo y la audacia de asomarnos a nuestro interior para reconocer y aceptar la existencia de nuestras carencias, defectos y limitaciones. Solo con el apoyo y la presencia del guerrero a un lado y del sabio al otro, somos capaces de mirarnos en la pantalla de nuestra realidad bidimensional, en ese espejo mágico que con toda honestidad y franqueza nos refleja detalladamente los múltiples ángulos de nuestra parte luminosa, pero también los de la oscura. En el ámbito de la pareja, una de las consecuencias de tener al guerrero y al sabio en la sombra, es decir, sumamente debilitados, consiste en negar que estamos plagados de carencias para depositarlas y proyectarlas en el cónyuge. Nos convierte en expertos criticones que vemos la paja en el ojo ajeno del compañero, pero no la viga en el propio. Lo contrario de la actitud del gran guerrero es lo que defino como la moneda devaluada del victimismo. Le llamo moneda porque tiene dos caras. Ambas, por cierto, igual de perniciosas, además de que se apoyan y retroalimentan la una a la otra. A la primera de las caras la llamo victimismo pasivo, porque cuando la persona se siente víctima, reacciona con una conducta de sometimiento. Es la que identificamos con el comportamiento masoquista que sugiere el disfrute del sufrimiento frente al maltrato, o en el mejor de los casos que lo busca y reproduce, como en el caso de las mujeres que están acostumbradas a ello, porque es lo único que conocen, tanto por el acondicionamiento de nuestra cultura machista patriarcal, como por las heridas emocionales de su infancia. De tal forma que les es sumamente difícil renunciar a esta actitud, dado que con ella obtienen las ganancias secundarias de la autocompasión y de la compasión de los demás. A la segunda cara de la moneda la llamo victimismo activo o tirano, porque cuando la persona se siente víctima, reacciona con violencia desenfrenada contra quien lo frustra. Por ejemplo, pensemos en el caso del marido misógino que golpea a su esposa porque no preparó la comida a tiempo. En el ámbito de la pareja, cuando una persona permite que otra la someta, controle, domine o maltrate, no es víctima del malvado cónyuge, sino de sí misma. Es decir, de que su tirano interior la victimiza al convencerla de que merece el maltrato y el sufrimiento, de tal suerte que después de esta dinámica autoterrorista, aprovecha al cónyuge para ser sometida o maltratada por él. Te aclaro,
Después de que se autovictimiza o autoviolenta, atrae a un hombre para que la maltrate de tal manera que el cónyuge coprotagonice con ella la inmadura y autoagresiva película de su vida. Pero, atención, siempre basado en el guión autodestructivo que ella misma impone. Es su victimario interno quien la convierte en víctima pasiva y está conformado por la combinación de introyectos de la cultura machista patriarcal y de las heridas emocionales sufridas en la infancia. En el momento en que la persona autovictimante despierta a su sabio para que le ayude a comprender esta dinámica autopunitiva, con el objetivo de que la saque del error de creer que es víctima de otro individuo, podrá a su vez activar a su gran guerrero para liberarse más que del villano destructor externo, léase el esposo, del interno, que es su verdadero enemigo, dado que una cosa lleva a la otra. Aquí aplica la verdad del refrán que dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere, o como decía Simone de Beauvoir, el esclavo que obedece escoge obedecer. Al respecto también expresó con deslumbrante lucidez estas palabras: el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no de peligro mortal. Mientras esta clase de mujeres no cobren conciencia de que se relacionan desde los huecos de su personalidad, desde la sombra de sus huérfanos, que la ubican en un lugar de desventaja, y de la sombra de sus sabios, que les ofrecen una pobre imagen de sí mismas y una ideología perversa, que les dicta que asuman un papel denigrante frente al hombre. En pocas palabras, desde su sometimiento y autoengaño, no podrán aspirar a construir un proyecto de pareja esplendoroso. A su vez, el tirano del cónyuge maltratador es controlado por la parte pasiva del victimismo. Así es, este tirano ataca, tritura y devasta porque se siente víctima de la esposa. Por ejemplo, de la estupidez, negligencia, pasividad, ineptitud, fodonguez, torpeza e imprudencia de ella, ante lo cual reacciona en forma irracional como un huracán o terremoto, es decir, con la ira de la fuerza ciega de la naturaleza. Si tú le preguntas a un cavernícola de estos, ¿por qué golpea y maltrata emocionalmente a su esposa? Ya que tiene a su sabio en un estado primitivo, te contestará que lo hace porque le parece una verdadera injusticia que no lo atienda como él se merece. ¿Piensa que atentan contra él? Y que él solo responde a las sucias intenciones, exigencias desmedidas, descuidos o a los embates malintencionados de ella. En el fondo abriga un sentimiento de pobrecito de mí, no me comprenden. Yo solo lo que hago es defenderme y darme mi lugar de la única forma en que mi cónyuge puede entender. Él es un enorme espécimen del victimismo activo que arremete contra su esposa con violencia sin límites porque considera que es todo un señorón que no tiene lo que merece. En cierto sentido es como un bebé que cuando no le dan su biberón se frustra y se siente víctima, por lo que hace tremendo berrinche manoteando, pataleando y aventando lo que puede hasta que por fin obtiene lo que quiere. Esta analogía me recuerda el siguiente chiste. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un bebé? En que uno es un ser insoportable que se queja todo el tiempo. En cambio, el otro es solo un bebé.
En el interior de este tipo de hombres tan primitivos habita un niño maltratado, rencoroso y vengativo, encarnado en un cuerpo de adulto, con recursos como la fuerza física, el poder y el dinero, e inspirado por una ideología misógina que apoya su irracionalidad para convertirse en un devastador terremoto trepidatorio o en un despiadado huracán que arremete ferozmente contra la esposa, la cual atenta contra su escasa tolerancia a la frustración y contra la incapacidad de soportar la más mínima demora en la satisfacción de sus necesidades. Por lo tanto, darle poder a un ser de este perfil tan rudimentario es, como dice el dicho, darle una pistola a un chango. Para que una mujer pueda elegir como pareja un depredador como este, necesita ser una auténtica catedral del victimismo pasivo, una reina de la abnegación, una campeona del sacrificio que vino a cargar la cruz del martirio y a poner la otra mejilla cuando la maltratan. Me gusta mucho el planteamiento del párrafo anterior de Simone de Beauvoir, ya que al decir que solo cuando la mujer pueda amar desde su fuerza y no solo relacionarse desde su debilidad, ese día será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no de peligro mortal. Implica que este tipo de relaciones no solo son denigrantes para las mujeres, sino también para los hombres, pues al protagonizar el estilo conyugal abusivo y egoísta, con dos que se quieren, con uno de los dos que satisfaga sus deseos, sea dueño del dinero, se realice profesionalmente y tenga el poder en el matrimonio, es suficiente. Basan su bienestar en el sufrimiento, insatisfacción, sometimiento y estancamiento del otro. El hombre misógino se convierte en una víctima de sí mismo porque no está evolucionando. En lugar de elevar su nivel vibratorio, se deja guiar por fuerzas oscuras descendentes que lo llevan a mantenerse en un estado muy primitivo. Por esto, en el ámbito de pareja jamás podrá tener a una princesa. Solo le alcanza para una limosnera afectiva porque él es un depredador afectivo. No podrán tener una relación de pareja digna esta clase de hombres mientras no tomen conciencia de que están instalados en la sombra del sabio, conducidos por una ponzoñosa ideología machista que considera a la mujer como un ser de segunda, que no tiene necesidades propias, como un objeto a su servicio, de que están apostados en la sombra del destructor que los impulsa a devastar la integridad de su cónyuge, en la del bienhechor que les impide dar y compartir, y en la del amante que los incapacita para la intimidad, el respeto y el despliegue del lenguaje del amor. En cambio, cuando las personas que emprenden un proyecto de pareja se presentan las condiciones de conciencia que plantea Simone de Beauvoir, su relación se convierte en una fuente de vida en la que se respira la fragancia del respeto, de la madurez y de la armonía, de tal manera que no puede haber lugar para el victimismo. De hecho, en la puerta de entrada de esta clase de relaciones hay colgado un collar de ajos para alejar a los malos espíritus del victimismo, de la misma manera que la presencia de un gato ahuyenta a las ratas. En esta modalidad cohabitan en una danza armónica dos guerreros sabios que asumen que están casados con el otro porque están conscientes de que para eso les alcanzó. Es decir, admiten que las características de la persona que eligieron como compañero son un reflejo de su propia realidad interna, de lo que en el fondo piensan que merecen. Aceptan el planteamiento del refrán que dice: dime con quién estás casado y te diré quién eres y qué mereces. Por lo que en lugar de quejarse de las carencias del otro como cualquier perdedor, mejor trabajan para resolver las suyas. En una ocasión, mientras trabajaba en terapia con una pareja, una mujer me comentó que estaba muy resentida con su esposo porque había sido muy poco nutritivo con ella y que incluso tenía una lista de todo lo que le había dejado de dar a lo largo de su matrimonio. Le expliqué que las víctimas convierten en una necesidad neurótica existencial pensar que les deben,
coleccionan deudas para vivir instaladas en el enojo, en la depresión y en la lamentación. Mientras que el que empieza a asumir a su guerrero sabio adquiere la conciencia de que la pareja no le debe nada, que si eligió a una persona con carencias afectivas, demandante, dependiente, agresiva, etc., significa en todo caso que se debe a sí mismo, que las cuentas que tiene que hacer no son con el otro, sino consigo, para analizar por qué su capital interno es tan precario que solo le alcanzó para adquirir un modelito que nada más le frustra y provoca dolores de cabeza. Una víctima se obsesiona por el monto del adeudo que su cónyuge adquirió con ella. El guerrero sabio, en cambio, trabaja para liquidar el endeudamiento que tiene consigo mismo y con el compañero. Cuando una víctima estima que su pareja ha acumulado una gran cantidad de deudas para con ella, lo que yace en el fondo de su ser son las limitaciones de su propio bienhechor, quien le quiere dar poco, y por eso busca un cónyuge carente y avaro que le escatime el lenguaje del amor, de tal manera que lo usa para que le cumpla y satisfaga su guión personal de «no merezco». La extensión de dicha lista estará en proporción directa con las deudas propias y, como ya dijimos, eso se resuelve al interior de uno mismo y no con el otro, que es también un ser dañado en el terreno afectivo. Podemos concluir hasta el momento que el victimismo merma o anula la capacidad de autocrítica, que es el atributo que nos permite reconocer nuestras carencias para poder superarlas y de esta manera evolucionar. La cual, y aquí introduzco un nuevo elemento, es alimentada por los mecanismos de defensa que intentan protegernos de la angustia que nos generan nuestros conflictos internos y su aceptación, de tal suerte que optamos de manera inconsciente por negarlos o adjudicárselos a otras personas. Por lo tanto, para fomentar la capacidad de autocrítica, necesitamos conocer cómo operan en nuestra contra dichos mecanismos. Para que puedas tener una visión panorámica del victimismo, te muestro su ecuación psicológica: conflictos internos, angustia, mecanismos de defensa, incapacidad autocrítica, victimismo.